Comenzamos analizando el pasador D, identificando las barras nulas que serían DE, DC en el pasador A, igualmente AF y AB. Esto corresponde a nodos en condición especial de carga, específicamente es el caso número 3, parte B, un nodo con dos barras no colineales. Luego, determinamos los valores de los ángulos de las reacciones inclinadas. Para ello determinamos entonces el ángulo alfa, arco tangente de 3/6, 26,57. Debido a que las barras S y FB son paralelas, van a poseer el mismo ángulo. Se estudia entonces cada uno de los nodos comenzando con el pasador C. Sobre él se representan en principio la carga conocida de 500 newtons y luego las otras reacciones. Como se nota en este diagrama de cuerpo libre, primero se representa la carga conocida para luego saber los sentidos del resto de la fuerza. Así CE tiene que ir apuntando hacia arriba, lo cual le genera una componente horizontal hacia la izquierda, y BC entonces va para la derecha. Aplicando las ecuaciones de equilibrio se tiene con sumatoria de fuerzas en el eje Y el valor de CE, como se indica. Puesto que CE se encuentra saliendo del nodo, la barra se encuentra a tracción. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. En este caso se tiene la componente horizontal de CE, también tenemos BC que es la incógnita y de ahí se obtiene su valor. La magnitud es 1000 newtons y el elemento como está entrando se encuentra a compresión. Análogamente se va a estudiar entonces el siguiente pasador, que sería el pasador E. En E se comienzan dibujando las reacciones conocidas. La primera reacción que se representa corresponde a la fuerza del elemento CE. Nótese que cuando se analizó el pasador C se dibujaba hacia la izquierda y hacia arriba, y en el pasador E va hacia la derecha y hacia abajo por tercera ley de Newton. Luego entonces se dibujan el resto de las reacciones. CE va para la derecha, entonces EF va para la izquierda, CE va para abajo, BE apunta hacia arriba. Se aplica sumatoria de fuerzas en X para entonces obtener el valor de EF. EF resulta que va saliendo del nodo, por lo tanto la barra se encuentra a tracción. Con sumatoria de fuerzas en Y se sustituyen los valores conocidos de la fuerza CE, se despeja el valor de la incógnita BE y se obtiene entonces que su magnitud es 500 newtons. En este caso BE se encuentra a compresión, ya que la fuerza se encuentra entrando al nodo. Luego se estudia el pasador B. Nuevamente representamos primero las reacciones conocidas sobre el pasador B. En este caso, las reacciones serán, apuntando hacia abajo, BE, que fue previamente determinada. Noten nuevamente que se le cambia el sentido respecto a cómo se representó en el pasador E. Seguidamente se representan BC, BY y BF. Para equilibrar el nodo se determinan los sentidos de esta fuerza. BF y BY ambas están entrando al nodo. Se aplican las condiciones de equilibrio comenzando con sumatoria de fuerzas en X. Se sustituyen entonces los valores de las reacciones conocidas y se representan los valores de la incógnita, que en este caso es BF. Así se obtiene su magnitud. BF, su magnitud representa 1118,03 newtons. Por estar BF entrando al nodo, este se encuentra con presión, la barra BF. Con sumatoria de fuerzas en Y se tiene, en primer lugar, menos 500 menos 1118,03 seno de alfa más BY igual 0. Y el valor de la reacción del patín BY equivale a 1000 newtons. Como esto es una reacción externa, no es necesario indicar si es tracción o compresión. Seguidamente se estudia el pasador F. Sobre este pasador se representan en principio las reacciones conocidas. Se sabe que AF ya se demostró al inicio que es una barra nula, así que solo se representa en este caso EF, que es la fuerza conocida, cambiando el sentido por supuesto respecto a cómo se indicó en el pasador E. Y las otras reacciones son BF y las reacciones de la bisagra que se encuentran en ese pasador FX y FY. Con el ángulo previamente determinado de alfa se aplican las ecuaciones de equilibrio, comenzando con sumatoria de fuerzas en el eje X. Así, se sustituyen los valores de las fuerzas conocidas y de las reacciones con sus componentes horizontales y se determina la magnitud de la incógnita. En este caso, Fx, que es la reacción de la articulación. Fx resultó ser nula.
Luego, con sumatoria de fuerzas en el eje Y, se sustituyen los valores conocidos, se despejan nuevamente las incógnitas, que sería Fy. Recuerden que en el caso de las reacciones de las articulaciones no se tiene que indicar si es tracción o compresión. Esto es solo para las barras. Fy entonces tiene una magnitud de 500 newtons.